Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el mundo de Neville Goddard y sus enseñanzas sobre el poder de la conciencia para manifestar deseos. Exacto. Nos basaremos en su libro Libertad para Todos. Ah, Para quienes no lo conozcan, Neville Goddard fue un maestro espiritual del siglo XX que interpretó la Biblia desde una perspectiva metafísica. así es. Imagínate tener la capacidad de crear tu propia realidad. Increíble. Pues según Goddard, ese poder ya está dentro de ti. Lo fascinante de Godard es que no se queda en la teoría. Nos da herramientas para aplicar estos principios en nuestra vida diaria. Ok, me interesa. Pero ¿cómo puede ser que nuestra conciencia sea la clave para manifestar nuestros deseos? ¿No es un poco mágico? Goddard postula que la conciencia es la única realidad. De ella surge todo lo que experimentamos. Ah. Es como un espejo. Lo que hay dentro se refleja en el exterior. Él lo resume en una frase contundente. La conciencia es la causa y la manifestación es el efecto. Eso significa que si cambio mi forma de pensar, puedo cambiar mi vida. Suena casi demasiado bueno para ser verdad. Para entender cómo funciona, es útil analizar el significado del nombre divino Jehová o YHWH en la mística hebrea. No se trata de una deidad religiosa, sino de un código que describe el proceso creativo. He oído hablar del tetragramatón, pero nunca entendí realmente su significado. Cada letra representa una etapa. La Jod es la conciencia pura, el yo soy la fuente de todo. Luego viene la Shae, que simboliza el deseo, la imagen mental que queremos manifestar. Es como si la Kohor fuera el lienzo en blanco y la Shaya la primera pincelada, ¿no? Pero ¿cómo se convierte esa idea en algo real? Ahí entra la Ba'u, que representa el sentimiento, la emoción, la convicción de que el deseo ya es real. Es la fuerza que une la conciencia con el deseo. Y finalmente, la última Chave es la manifestación del deseo en el mundo físico, la materialización de la idea. Espera. Entonces no basta con tener un deseo, hay que sentirlo como si ya fuera real. Eso me recuerda a la visualización. Exactamente. Goddard utiliza la analogía del arca de Noé para explicar este proceso. Noé representa la conciencia del creador, la Jodé. Sema el nombre, es el deseo, la primera Chae. Cam cálido simboliza la emoción, la Ba'u, la fuerza que da vida al deseo. Y Jafet extensión es la expansión del deseo, la manifestación en el mundo físico, la última Chae. Entonces, cada personaje del arca representa una etapa del proceso creativo. Es fascinante cómo una historia tan antigua puede contener tanta sabiduría. Pero, ¿cómo podemos aplicar esto en la vida real? ¿Cómo podemos convertirnos en maestros del sentimiento? Para Goddard, una clave está en la historia de Isaac, Esaú y Jacob. Isaac, el padre ciego, representa nuestra conciencia que se guía por el sentimiento para percibir la realidad. Esaú es la realidad objetiva, lo que percibimos con los sentidos. Y Jacob es nuestro deseo, el estado subjetivo que queremos manifestar. ¿Y qué tiene que ver la bendición de Isaac con todo esto? Isaac, a través del tacto, confunde a Jacob con Esaú y le da la bendición, otorgándole el poder de la primogenitura. Lo que Godard nos quiere decir con esto es que a través del sentimiento podemos hacer que nuestro deseo Jacob se vuelva más real que nuestra realidad actual, Esaú. Es como si nuestro sentimiento pudiera engañar a nuestra mente para que crea que el deseo ya es real. Pero ¿cómo podemos lograr esa convicción, esa certeza? A veces las dudas me invaden. Godard nos habla del principio del sábado como un estado mental de reposo después de haber sembrado la semilla del deseo en nuestra conciencia. No se refiere al día de descanso, sino a un estado de paz mental, de confianza en que el proceso creativo está en marcha. O sea que después de visualizar y sentir el deseo, debo simplemente soltarlo y confiar. Suena un poco contradictorio. La ansiedad y la duda pueden bloquear la manifestación. El sábado es un acto de fe en el poder de nuestra propia conciencia. Entiendo. Es como si estuviéramos plantando una semilla y luego la desenterramos constantemente para ver si está creciendo. Hay que dejarla tranquila para que germine. Exactamente. Para ilustrarlo, Godard usa la analogía de la curación de la lepra. La lepra representa cualquier problema que nos aflija y la cura descrita en el Levítico nos da una guía para liberarnos. Se utilizan dos pájaros. Uno se sacrifica y su sangre se usa para purificar al leproso mientras que el otro vivo se libera. ¿Y qué simbolizan los pájaros? Nunca hubiera imaginado que la cura de la lepra pudiera tener algo que ver con manifestar deseos. El pájaro sacrificado es el problema. Al sacrificarlo, retiramos nuestra atención de él. La sangre que representa la conciencia purifica al leproso que somos nosotros mismos. Y el pájaro liberado simboliza la solución que queremos manifestar. Al liberarlo, declaramos nuestra libertad y confianza en que la solución está en camino. Es una imagen muy poderosa. Dejar atrás el problema y abrazar la solución. Pero ¿cómo se conecta esto con el poder del deseo? Godard nos dice que nuestros deseos más profundos son como palabras de Dios, mensajes que nos guían hacia nuestro destino. No son simples caprichos, sino semillas que contienen el potencial de nuestra realización. O sea que mis deseos tienen un propósito divino. Eso me da una nueva perspectiva. Pero hay una advertencia.
No debemos condicionar nuestros deseos ni intentar controlar cómo se manifestarán. Hay que confiar en la sabiduría de nuestro ser interior. ¿Te refieres a que no debo poner límites a mis deseos ni decir quiero esto, pero solo si ocurre de esta manera? Exactamente. Al condicionarlos limitamos su poder. Es como plantar una semilla y luego desenterrarla constantemente para ver si está creciendo. De acuerdo, hay que soltar el control y confiar en el proceso. Pero a veces es difícil, sobre todo cuando se trata de nuestros deseos más profundos. Para ayudarnos, Godard nos recuerda la regla de oro. Haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Él va más allá de la ética y la conecta con la manifestación. La regla de oro. ¿Cómo se relaciona con la manifestación de mis deseos? Nuestra conciencia no es individual, sino que está conectada con la de todos los seres. Lo que pensamos y sentimos sobre los demás afecta nuestra realidad. Desear el bien para otros crea un campo energético positivo que nos beneficia a todos. Es como si lanzáramos un boomerang. Lo que enviamos al mundo regresa a nosotros. Entonces, al aplicar la regla de oro, no solo estamos siendo buenas personas, sino que también estamos creando una realidad más positiva para nosotros mismos. Es un ganar-ganar. Exactamente. Y para impregnar nuestra conciencia con el deseo, Godard propone una técnica basada en la historia de la Anunciación. La anunciación. ¿Te refieres a la Virgen María? ¿Qué tiene eso que ver con la manifestación? Godard utiliza esta historia como metáfora para enseñarnos a recibir el mensaje de nuestro ser superior y concebir nuestro deseo en la matriz de nuestra conciencia. Nos pide que imaginemos a un amigo cercano anunciándonos la realización de nuestro deseo. Debo crear una escena en mi mente donde un amigo me felicita por haber logrado mi objetivo. Exactamente. Al sentir la emoción de esa noticia, enviamos un mensaje poderoso a nuestra conciencia. Este deseo ya es real, ya se ha cumplido. Es como si estuviéramos creando una realidad virtual en nuestra mente para convencernos de que el deseo ya es real. Es una técnica muy creativa. Al hacerlo, plantamos la semilla del deseo en la tierra fértil de nuestra mente, nutriéndola con la energía de la emoción y la creencia. Y luego soltamos el control, confiando en que el proceso creativo está en marcha. La respuesta llegará en el momento perfecto. Es un acto de fe. Creer que lo que deseamos ya es real aunque todavía no podamos verlo. Pero a veces la duda me asalta. ¿Qué pasa si no tengo suficiente fe? Para fortalecer nuestra fe, Godard nos recuerda la parábola del grano de mostaza. No se trata de la pequeñez del grano, sino de su naturaleza. El grano de mostaza, por pequeño que sea, contiene la certeza de lo que es. Está completamente seguro de su potencial, de su capacidad para crecer. Es como si tuviera una fe inquebrantable en su propio destino. Exactamente. Y esa es la clase de fe que necesitamos para manifestar nuestros deseos. No una fe débil o vacilante, sino una fe absoluta, inquebrantable como la del grano de mostaza. Debo sentir la realidad de mi deseo con tanta intensidad que no quede espacio para la duda. Es un desafío, pero suena emocionante. Debemos estar completamente seguros de que nuestro deseo ya es real, aunque todavía no podamos verlo en el mundo físico. Imagina que eres ese grano de mostaza lleno de potencial y listo para crecer. Esa imagen me ayuda a comprender la idea de la fe inquebrantable. Pero ¿cómo podemos aplicar esto a situaciones más complejas? A veces nuestros deseos parecen chocar con la realidad como si hubiera obstáculos que nos impidan avanzar. Para entender cómo superar esos obstáculos, Godard utiliza la historia de la crucifixión como metáfora del proceso creativo en nuestra conciencia. Jesús, el Salvador, representa nuestro deseo, aquello que nos liberará de las limitaciones y el sufrimiento. Y Barrabás, el ladrón, representa nuestro estado actual, la realidad que queremos dejar atrás. Es decir, que Barrabás simboliza esos obstáculos que mencionaba, las cosas que nos impiden alcanzar nuestros deseos. Exactamente. Barrabás es el ladrón que nos roba la paz, la abundancia, la felicidad. Al elegir liberarlo, la multitud elige permanecer en su estado actual, rechazando la transformación. Entonces, crucificar a Jesús significa rechazar nuestro deseo. Elegir seguir atrapados en la realidad actual en lugar de buscar la libertad. Precisamente. Pero Godard nos dice que nosotros podemos elegir diferente. Podemos elegir liberar a Barrabás, soltar nuestros problemas y abrazar a Jesús nuestro deseo que nos llevará a la libertad. Debemos renunciar a nuestra vieja realidad para manifestar una nueva. Es como si tuviéramos que sacrificar algo para poder avanzar, no aferrarnos a lo que nos limita aunque nos resulte familiar. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que al soltar lo viejo, lo nuevo que deseamos realmente llegará? La crucifixión es un acto simbólico de muerte y resurrección. Morimos a nuestro viejo yo, a nuestras limitaciones, para renacer a una nueva vida, la realidad que deseamos crear. El sábado del descanso mental es el periodo de gestación, el tiempo en que la semilla de nuestro deseo germina en la oscuridad de nuestra conciencia. Entiendo, es como un proceso de transformación interna. Dejar morir lo que ya no nos sirve y esperar con confianza a que lo nuevo surja. Pero ¿cómo podemos asegurarnos de que ese proceso se lleva a cabo correctamente? Que nuestra semilla realmente germina y no se marchita. Para eso, Godard nos ofrece una técnica muy efectiva,
la técnica de la voz. Consiste en utilizar la voz de un amigo cercano para imprimir nuestro deseo en nuestra conciencia. Debemos imaginar que escuchamos a ese amigo anunciándonos la realización de nuestro deseo, felicitándonos por haberlo logrado. Espera, debo pedirle a mi amigo que me diga que he logrado mi deseo aunque aún no sea real. ¿No eso es un poco extraño? No se trata de pedirle a tu amigo que lo haga en la vida real, sino de crear una experiencia sensorial completa en tu mente. Imagina que escuchas su voz, sientes su emoción como si te lo estuviera diciendo en persona. Ya veo. Es como si estuviera creando una grabación mental de mi amigo felicitándome y la reprodujera una y otra vez en mi cabeza. Pero ¿por qué la voz de un amigo? ¿Por qué no mi propia voz? La voz de un amigo tiene un poder especial. Evoca emociones positivas, sentimientos de amor, apoyo y confianza. Al escuchar a alguien que nos quiere en nuestra mente, se abre a la posibilidad, a la creencia. Es como si la voz de un amigo nos diera permiso para soñar, para creer en lo imposible. Es interesante cómo algo tan simple puede tener un impacto tan profundo en nuestra mente. Exactamente. Y al utilizar esta técnica estamos aprovechando ese poder para impregnar nuestra conciencia con el deseo. Es como pedirle a un amigo que nos ayude a dar a luz a nuestro sueño. Me gusta esa imagen. Pero, ¿hay alguna forma de potenciar aún más esta técnica? ¿Algún consejo para que sea más efectiva? Por supuesto. Lo primero es elegir un amigo con quien tengas una conexión emocional profunda, alguien que te inspire confianza y alegría. Alguien que se alegre genuinamente por tus logros. Luego debes visualizar la escena con la mayor claridad posible. Ver a tu amigo, escuchar su voz, sentir su emoción. Cuanto más real sea la experiencia, más poderosa será la impresión en tu conciencia. Es como si estuviéramos creando una película en nuestra mente con todos los detalles sensoriales. Pero ¿bastará con hacerlo una sola vez? ¿O es necesario repetir la escena varias veces? Exactamente. Y por último, la clave está en la repetición. Debes repetir la escena una y otra vez hasta que la emoción se vuelva natural, hasta que sientas que tu deseo ya se ha cumplido. Entonces es como si estuviéramos entrenando a nuestra mente para creer en la realidad de nuestro sueño a través de la repetición constante. Es un trabajo mental, ¿verdad? Como un atleta que entrena su cuerpo para una competición. Es un proceso de reprogramación mental. Estamos reescribiendo los guiones que nos limitan y creando nuevas posibilidades, nuevas realidades. Me gusta la idea de convertirme en el guionista de mi propia vida. Pero ¿qué pasa si, a pesar de todos estos esfuerzos, las dudas y los miedos siguen apareciendo? ¿Cómo podemos mantener la fe en el proceso, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles? La perseverancia es clave en el camino hacia la manifestación. Habrá momentos de duda, de desaliento, de tentación de abandonar nuestros sueños. Es en esos momentos cuando debemos recordar la metáfora del grano de mostaza y aferrarnos a la certeza de que nuestro deseo ya es real. Es como si estuviéramos escalando una montaña. Habrá momentos en que querremos detenernos, dar la vuelta, pero si seguimos adelante, finalmente alcanzaremos la cima. La clave está en no rendirse. Exactamente. La manifestación requiere paciencia, disciplina y sobre todo fe inquebrantable. Debemos recordar que la semilla que hemos plantado necesita tiempo para germinar y crecer. No debemos desenterrarla constantemente para ver si está progresando. Debemos confiar en el proceso y mantener nuestra atención y nuestro sentimiento enfocados en el resultado final. Es una idea poderosa. Confiar en el proceso incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Pero, ¿cómo podemos mantener esa confianza cuando las dudas nos asaltan? ¿Algún consejo para no perder el rumbo? Imagina que estás navegando en un barco hacia una isla lejana. Habrá tormentas, vientos en contra, momentos de calma chicha. Pero si mantienes el rumbo, finalmente llegarás a tu destino. Me gusta la analogía del barco. A veces la vida se siente como un viaje en alta mar, con momentos de calma y otros de turbulencia. Pero lo importante es no perder de vista el objetivo final, ¿verdad? Mantener el rumbo hacia nuestra isla, nuestro deseo. Exactamente. La manifestación es un viaje, no un destino. Y durante ese viaje aprenderemos mucho sobre nosotros mismos, sobre el poder de nuestra mente y sobre la naturaleza de la realidad. Al final del camino nos daremos cuenta de que el verdadero tesoro no es la meta, sino el camino recorrido, las lecciones aprendidas y la transformación que hemos experimentado. Es una perspectiva muy interesante. No se trata solo de conseguir lo que deseamos, sino de crecer y evolucionar en el proceso, de convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos gracias a la búsqueda de nuestros sueños. Y todas estas enseñanzas nos llevan a una conclusión fundamental, el poder de la conciencia. No somos simples observadores pasivos de la realidad, sino creadores activos. No estamos a merced del destino, sino que tenemos el poder de moldear nuestro futuro. Entonces, tenemos el poder de convertirnos en los arquitectos de nuestra propia vida. De diseñar la realidad que queremos experimentar. Exactamente. Godard nos invita a convertirnos en dioses conscientes, a asumir la responsabilidad de nuestra propia creación. Dioses conscientes. Son un poco fuerte, ¿no?
No seas un poco arrogante. Godard no se refiere a la idea tradicional de un Dios todopoderoso que controla el universo. Se refiere a nuestra capacidad de crear nuestra propia realidad, de manifestar nuestros deseos a través del poder de la mente. Ya veo. No se trata de ser dioses en el sentido literal, sino de reconocer nuestro poder interior para crear y dar forma a nuestra experiencia. Es una idea muy empoderadora. Al comprender este principio, podemos liberarnos de las limitaciones del miedo, la duda y la inseguridad, y abrazar el poder infinito que reside en nuestro interior. Es un mensaje de esperanza, ¿verdad? Nos dice que somos mucho más poderosos de lo que creemos, que la capacidad de crear la vida que deseamos está en nuestras manos. Al asumir la responsabilidad de nuestra propia creación, podemos convertirnos en arquitectos de nuestro destino, en artistas de nuestra propia vida. Me gusta esa imagen. Convertir nuestra vida en una obra de arte donde nosotros somos los artistas y nuestra mente el pincel. Pero, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo podemos poner en práctica todo este conocimiento? Para terminar nuestra inmersión en las enseñanzas de Neville Goddard, me gustaría dejarte con una pregunta para reflexionar. ¿Qué realidad quieres crear hoy? Es una pregunta poderosa. Nos invita a tomar las riendas de nuestra vida y a manifestar nuestro potencial infinito. Nos desafía a soñar en grande y a creer que todo es posible. Exactamente. Y al hacerlo descubriremos que la verdadera libertad no se encuentra en el mundo exterior, sino en el interior de nuestra propia conciencia. Entonces la clave está en mirar hacia adentro, conectar con nuestro poder interior y elegir conscientemente la realidad que queremos experimentar. Es un viaje apasionante sin duda. Recuerda que tú eres el creador de tu realidad. Elige sabiamente tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones, y el universo conspirará para hacer realidad tus sueños. Es increíble cómo las enseñanzas de Godard nos invitan a tomar las riendas de nuestra vida y a confiar en nuestra capacidad para crear. Pero siendo realistas, a veces la vida nos lanza obstáculos inesperados. ¿Cómo podemos aplicar estas ideas cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles que parecen estar fuera de nuestro control? Godard diría que incluso en esos momentos el poder reside en nuestra conciencia. Recordemos la analogía de la curación de la lepra. El primer paso es retirar nuestra atención del problema, dejar de identificarnos con él. En lugar de enfocarnos en lo que no queremos, podemos dirigir nuestra energía hacia la solución deseada, sintiendo su realidad como si ya estuviera presente. Es como si tuviéramos que cambiar el enfoque de nuestra mente, pasar de la preocupación a la creación. En lugar de alimentar el problema con nuestra atención, nutrimos la solución con nuestra imaginación y emoción. Pero, ¿cómo podemos mantener esa actitud mental positiva cuando las circunstancias nos abruman? Ahí es donde entra en juego la fe inquebrantable, esa certeza interna de que nuestro deseo ya es real, aunque no lo veamos con nuestros ojos físicos. Es como el grano de mostaza. Contiene en sí mismo la convicción de que crecerá y se convertirá en una planta frondosa sin importar las condiciones externas. Entonces la clave está en cultivar esa confianza interna, esa fe en nosotros mismos y en el poder de nuestra mente para crear la realidad que deseamos. No es una tarea fácil, pero las enseñanzas de Godard nos ofrecen herramientas para lograrlo. Exactamente. Y recuerda, la manifestación no es un evento aislado, sino un proceso continuo. Habrá momentos de avance y momentos de retroceso, pero lo importante es mantener el rumbo, ajustar las velas cuando sea necesario y confiar en que la sabiduría interior nos guiará hacia nuestro destino. Es un viaje de autodescubrimiento y aprendizaje de transformación. Un viaje que vale la pena emprender. Muchas gracias por compartir tu conocimiento sobre las enseñanzas de Neville Goddard. Ha sido una inmersión realmente profunda e inspiradora. Ha sido un placer explorar estas ideas contigo. Recuerda, el poder de crear tu realidad reside en tu interior. Y a todos nuestros oyentes los invitamos a seguir explorando el fascinante mundo de Neville Goddard y a experimentar con sus principios en sus propias vidas. Hasta la próxima.